Saludos. Entonces seguimos avanzando aquí con las clases de cálculo vectorial. Tenemos esa agenda, derivada direccional, campos vectoriales, divergencia y rotacional. La última práctica que yo le envié a ustedes por el Classroom de Google, esa que está ahí, era funciones de varias variables, límites, derivadas parciales. Ahí no sé si ustedes tuvieron algunas dudas de esa práctica. A ver. No, profesor, ninguna. Están bien, están roca en todos esos ejercicios. Bueno, de parte ninguna. Ahí lo que tenemos, déjame ver, todo eso yo lo expliqué en el video anterior. Creo que hubo una parte que yo no le expliqué. Ya ustedes saben cómo resolver todos esos límites ahí, ¿no es verdad? Eso está explicado. Sí. Sí, sabemos. Sí. Entonces, déjame ver, a ver qué aparece por aquí. Esas derivaditas parciales. Esto aquí de derivación implícita quedó bien explicado ahí, ¿eh? Sí. La segunda derivada parciales, eso es el teorema de Clairaut. Esta parte, yo creo que yo no lo expliqué esa parte, pero eso es bien fácil ahí, ¿eh? Eso simplemente es calcular las parciales, por ejemplo, ahí de, bueno, habría que hacer la regla del producto ahí, eso es bastante largo ese ejercicio ahí, ¿eh? Y aquí que tenemos, aquí hay que buscar, por ejemplo, esa expresión que está ahí, f de x, y. ¿Qué es lo que representaría eso? Primero hay que derivar parcialmente con respecto de x, ahí, ¿no es la? De X. Segunda, buscar su segunda derivada. Después buscar la derivada en Y. Después de que tenga Vamos con la derivada en x ahí de una vez. ¿Cómo sería? 3. 3Y4. Y a la 4. Más 3 3x. 3Y cuadrado. Y cuadrado. Esa es la primera. Sí. Ese fue prima de x. Sí. O f de x aquí, ponerle f de x. Entonces ahora buscamos f segunda. Ahí. Otra de y. De x, y. Derivando con respecto de x, esto que está aquí es 0. 0. 0. X, y cuadrado. Y x ya al cuadrado. Muy bien, entonces ahora habría que derivar con respecto de y, ¿no es la? F de x, y. Queda 12X. 12y. 12xy, exactamente, 12xy. Quedaría ahí esa parte ahí. Sí. Ok, entonces, déjame ver, aquí la regla de la cadena. Esa partecita ahí tenemos ahí una variable. Déjame ver, tenemos a z igual a x cuadrado más x al cubo. Y x depende de u y v y w. Y y depende de u, v y w. Entonces ahí nosotros vamos a tener parcial de z. Parcial de z respecto de quién? Respecto de u. Respecto de U. Entonces, ¿cómo sería la derivada parcial ahí? Diríamos parcial de z respecto de x por la derivada parcial de x respecto de u más parcial de z respecto de y, ¿no es la? De y por la parcial de y respecto de u. Ahí tenemos dos variables intermedias que son la x y la y. Por eso es que ahí aparecen dos términos aquí.
Ok. Dos términos. Entonces, calculamos la parcial de z respecto de x ahí. ¿Qué diríamos ahí? Parcial de z respecto de x ahí. ¿Cuánto da eso? Sería 2x más allá. Eso es respecto a x, 3y. más. No, más X. Y al cubo, ¿no es verdad? Esa Sí, es la ya, parcial ya de sé. z con respecto de x, ¿no es verdad? Entonces, Sí. Es que al cubo. ok, entonces ahora va la parcial de x respecto de u ahora. Aquí en esta partecita, parcial de x respecto de u. V cuadrada. V cuadrada, muy bien. Pues cuadrada, 0. Ya, eso es cero. Quedó eso ahí. Más. Entonces ahora va la parcial de z respecto de y ahora. Esta parte aquí. Z respecto de y. ¿Cómo sería? Sería 3xy cuadrado. Y2. 3x, y cuadrado. Cuadrado. 3xy cuadrado. Muy bien. Entonces ahora va la parcial de y respecto de u. En esta aquí. ¿Cuánto sería? 1. Muy bien, 1. Ya lo otro es sustituir los valores. Dame ver. Tenemos aquí que la u vale 2. O sea que sí. Ahí le yo- ponemos 1. tenemos que sustituir entonces en la x aquí. 2. La v vale 1. La v vale 1, ¿no es la? 1 al cuadrado. Más w. Sería 0. 0 a la 3. Entonces ahí ya me está quedando ¿cuánto? X vale 2. Vamos a ver la y ahora. Vamos a ver la y. La y sería entonces u y la u vale 2. Más v, que es 1, por e a la w. ¿Vale cuánto? 0, ¿no es la? Por lo tanto, eso me está quedando ¿cuánto aquí? 3. 3 está quedando entonces. Nada, entonces ahora evaluando, diríamos entonces 2 por la x vale 2, ¿no es la? Más la y que vale 3 a la 3 por v, eso vale 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Más 3 por la x. ¿Cuánto vale esa x ahí? 2. 2. Y aquí y cuadrado me vale 9. 3 al cuadrado. 9. Al cuadrado. Y ya por el 1 es. Ok, nada. Entonces, ¿cuánto de esa expresión hay con su calculadora trabajando ahí? Tenemos 27 más 4. 31. 31, muy bien. Entonces aquí tengo 9, 27 y 2, 29. 54. Por lo tanto, me está dando 4 y 1, 5, 80. 85. 85. 85. Muy bien. Bueno, ya ustedes saben entonces que le faltaría hacer esa. 85. Parcial de z respecto de v ahí. Yo ese ejercicio sustituí a X y a Y en Z y Z la derivada, ¿sí? Lo mismo, ¿verdad? También se puede hacer así. ¿Eh? ¿Cómo sería así en esta parte? Parcial de z respecto de y. Parcial de z respecto de x por la parcial de x respecto, eso es v ahí, v. Aquí va v. Que active el micrófono porque se escucha demasiada bulla. Más la parcial de z respecto de y, ¿no es la? Por la parcial de y respecto de v. O sea que simplemente lo que ustedes van a cambiar es esa v ahí. Donde está la u van a poner v. Ahí no va. Aquí. Faltaría entonces el de w, ese lo hacen ustedes. Entonces, aquí en el libro nosotros tenemos lo que es la derivada direccional.
Derivada direccional. Señor, hay alguna persona que tiene los micrófonos abiertos. Póngalo en silencio, por favor. Miren, ahí tiene la derivada direccional. Miren, la derivada direccional. Ahí usted tiene que la parcial. Vamos a poner el lapicito. Miren, la parcial de z. La parcial de z con respecto a y, esa parte z que está ahí, es el cambio de la z en la dirección j. Cambio de z, mírenlo ahí. La rapidez con que cambia z o f en la dirección j se conoce como la parcial de z con respecto de y. Y la parcial de z con respecto de x es lo que se conoce como el cambio de la f o de la z en la dirección y. Entonces, para generalizar la dirección, tenemos lo que es la derivada direccional, que sería la derivada en un ángulo teta. Hay un ángulo teta aquí abajo, un ángulo teta ahí. Okay, eso me va a la derivada. Sería la derivada direccional. Por aquí que dice, en la sección anterior se planteó que para una función f de dos variables x y, las parciales de z la parcial de z con respecto de z con respecto a x, z con respecto a y, proporcionan la pendiente de la tangente a la traza o curva de intersección entre la superficie y los planos. En forma equivalente, la derivada parcial de z con respecto a y. Ok, eso está claro ahí. Entonces, se va a definir, vamos a definir aquí lo que es el gradiente de una función. También se le conoce como del o nabla. Ese es el operador vectorial en el plano, el del o nabla. Y aquí cuando es en el espacio. Esto es un operador vectorial que opera sobre una función de varias variables. Ahí, por ejemplo, de 2 variables, de 3 variables. Entonces, cuando usted tiene del por f de x, y, o sea, el operador vectorial operando sobre una función, lo que me va a dar es lo que se llama el gradiente. Esto se le llama el gradiente. El gradiente. Y aquí, si es una función de 3 variables, me va a dar también el gradiente. Tiene una interpretación geométrica el gradiente. Lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si usted tiene, qué sé yo, la función f de x, y igual a x cuadrado menos xy al cubo, entonces el gradiente de f va a ser igual, sería parcial en x de esa expresión que está ahí, de x cuadrado menos xy cubo, coma, parcial en y de x cuadrado menos xy cubo. Y ya ahí ustedes son unos ingenieros derivando parcialmente, y usted sabe que eso aquí, parcialmente en x ahí, eso serían 2x menos y cubo. Menos y cubo. Coma. Aquí parcial con respecto de y sería menos 3y cuadrado. Muy bien, menos 3xy al cuadrado. Ok, son los gradientes de las funciones respectivas. El símbolo, ese triangulito, se conoce como una delta mayúscula. Saben que la delta minúscula es esta, de la definición de límite, delta minúscula. Este triangulito invertido sería delta mayúscula. Griega invertida se denomina del o nabla. Y al vector nabla f se le denomina gradiente de la función. Ok, entonces, bueno, ahí tiene un ejemplito bien sencillo
del gradiente. Ahí miren las parciales de eso con respecto de x. Si usted deriva eso con respecto de x ahí, acuérdense que se trata, bueno, no. Entonces, mírenlo ahí. El nabla multiplicado por la función, o sea que la función multiplica cada componente de este vector, del operador diferencial vectorial. Ok, entonces, para este caso, fíjense ahí la parcial en x, eso es bien sencillo, ahí sería, bueno, ya ustedes saben esa partecita, y con respecto a x, ahí sería menos 3x cuadrado y cuadrado, y aquí con respecto de y sería 5, y aquí ese 2 baja 2x cubo y en j. Eso es lo que es el gradiente. Aquí tienen uno en funciones de 3 variables. Tienen ahí esa función de 3 variables. La primera componente, derivando con respecto a x, la primera componente, ahí con respecto de x sería y cuadrado y 6x. Y cuadrado y 6x, mírenlo ahí. El otro sería parcial con respecto a y. Sería entonces 2xy, mírenlo ahí, 2xy, y ya aquí, como estos no tienen y, serían 0. Entonces, menos en j, o sea, la parcial de la función con respecto de z. Aquí no hay z, 0, aquí no hay z, 0, y aquí sí. Sería menos 3z cuadrado, mírenlo ahí, menos 3z cuadrado. Luego lo otro evalúa en el punto. Sustituye a la x por 2, a la y por menos 1 y a la x por 4. Entonces, generalización de la derivada parcial. ¿Qué es lo que es la derivada direccional? La generalización de la derivada parcial. Ahí ustedes tienen la demostración de esa partecita. La demostración de la derivada direccional. Supóngase que u igual al coseno de teta en i más seno de teta en j es un vector unitario. Es un vector unitario, ¿por qué, señor? Eso ahí. Bueno, cuando usted le busca la norma a u, eso va a ser igual a ¿quién? A coseno al cuadrado. Coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta, y aquí todo el mundo sabe que eso vale ¿cuánto? Eso vale 1. Ok, entonces, que forma un ángulo teta con el eje x en su lado positivo y es paralelo al vector xy, 0 hasta x más delta de x, y más delta de y. Sí, hay que ver la gráfica aquí en esa partecita ahí. Aquí hay que ver la gráfica, vamos a ponerte un poquito más chiquito, a ver. Ahí en esa parte ahí. Aquí abajo usted tiene el vector u. Ese es el vector 1, ¿verdad? Entonces, ese vector u va a ser paralelo. Ese vector u va a ser paralelo a ese vector que ellos están diciendo ahí. El x, y, 0 hasta ese punto. Entonces, lo que ahí entonces yo va, miren, ahí tienen el punto. Espera que estábamos en la página 134. Espérense que se me fue el lío este ahí. Que estábamos ahí. Ahí. Miren, usted tiene entonces ese vector u que va ahí. Va a ser paralelo a ese. A ese que va ahí. De ahí a ahí, ¿no es la? Entonces, déjame ver, ahí tenemos el x, y, 0. Y aquí se incrementó delta de x y se incrementó delta de y. Entonces me formó este puntico. Ese vector que está ahí es paralelo a ese. Ahora bien, se evalúa la función, o sea, la función evaluada en ese puntico. El x, y, 0 me va a definir este punto que está aquí arribita. Ese puntico que está ahí. Y la función evaluada en el otro punto aquí, en ese punto, me va a dar ese valor que está ahí. Que es lo que ellos tienen aquí arribita.
sea, ahí lo que están haciendo, señores, es definiendo lo que es la pendiente. ¿Cuál sería la pendiente ahí? La pendiente sería la elevación, que es esta parte, elevación. ¿Cuál es la elevación? Bueno, la función incrementada menos la función sin incrementar. ¿Dividido quién? Entre la diferencia, en tres valores que están ahí. O sea, este viene siendo como, esta es la elevación y ese es el desplazamiento. Acuérdense que la pendiente en inglés va a ser igual a run, no, a rise over run, al revés. La pendiente va a ser elevación entre el desplazamiento. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento? El desplazamiento va a ser h. Ese va a ser el desplazamiento. Déjame ver. Pero va a ser h. Ese va a ser el desplazamiento h. Y esa h ellos lo van a definir con déjame ver. Porque tú vas a tener h coseno de teta, coma, y más h seno de teta. Ok. Claro, la hipotenusa, la h viene siendo la hipotenusa. La hipotenusa multiplicada por el coseno me va a dar el cateto adyacente. Ok, y la hipotenusa h multiplicada por el seno me va a dar el lado opuesto. Ahí, entonces me va a definir el vector h, que va a ser, como es un vector unitario, la longitud va a ser h. Entonces, para no cansar el cuento, usted va a tener aquí elevación entre el desplazamiento. Y nada, ahí lo que se va a hacer es tomar límite. Límite cuando h tiende a 0. Si h tiende a 0, ¿qué sucede? Que ese punto se va a unir con ese punto. Y ya en vez de ser una recta secante, se va a convertir en una recta tangente en P. Y nada, va a quedar la definición. O sea, a esa expresión se le calcula límite cuando h tiende a 0 y queda la definición de derivada direccional. Fíjense que aquí, si la teta vale 0 grados, si teta vale 0 grados ahí, ¿qué va a suceder? Que usted va a tener coseno de 0. Coseno de 0, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿no es la? Por eso queda la h ahí sola. ¿Y el seno de 0 cuánto vale? El seno de 0 vale 0. Por lo tanto, lo que me quedó cuando teta vale 0 grados, me queda la parcial de z con respecto de x. Ahora, si teta vale 90 grados, usted sabe que el coseno de 90 es 0. Entonces va a quedar la x sola. Y aquí el seno de 90, usted sabe que es 1. Miren aquí la y más h. Entonces, ¿qué queda? Parcial de z con respecto de y. Entonces, esa es la definición de derivada direccional que... Por ejemplo, aquí hay un ejemplito que piden utilizar la derivada direccional. La definición. Por ejemplo, el número 11. Ese número 11 ahí. Encuentra la derivada direccional de la función proporcionada en el punto indicado. Por la definición. Miren este que está aquí. Vamos a llevar ese ejercicio de la 3.5. Ahí, por ejemplo, lo ponemos aquí, control V. Miren, ahí vamos a determinar, utilizando la definición, vamos a utilizar ahí. Entonces vamos a decir que la derivada de f en u va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por el coseno de teta, ¿no es la? Coma y más h por el seno de teta, menos f de xy dividido h. Esa es la definición de derivada direccional, ¿no es la que vimos aquí en el libro? H. Bueno, ahí. Esa que ustedes vieron ahí.
Mírala ahí, f de la derivada de f en la dirección u va a ser x más h coseno de teta, coma, y más h seno de teta, menos f de x y entre h. Y el ángulo IU, ¿quién es U? U es igual al coseno de teta en I más seno de teta en J. O sea que estamos ready aquí. Entonces, aquí ¿qué me están dando? Me están dando el ángulo teta. O sea que yo puedo definir ya. Me están dando que U, yo sé que U, para el número 9, ¿no es el 9? Que tenemos f de x, y igual a x cuadrado más y al cuadrado y teta igual a 30 grados. Por lo tanto, mi vector u va a ser igual a coseno de 30 grados en i más el seno de 30 grados en j. Ese es el vector u. Nosotros sabemos que el coseno de 30, déjame ver, el coseno de 30 grados, que hacemos el triángulo le ponemos 2 y aquí lo dividimos por la mitad, ese vale 1 y aquí vale raíz de 3. Por lo tanto, el coseno de 30, los 30 grados están aquí. Ahí están los 30 grados. Sí. Entonces, ¿cuánto sería el coseno de 30 ahí? El coseno de 30 grados es cateto adyacente sobre la hipotenusa, raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 30 cateto opuesto, un medio. Entonces, lo que vamos a hacer entonces a sustituir ahora aquí en la derivada de f en la dirección u es igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces, donde quiera que esté la x, aquí vamos a poner x más h coseno de teta. Entonces yo voy a poner, aquí tendría que poner x más h, ¿no? El coseno de, aquí va coseno de 30, O sea, voy a poner entonces raíz de 3 sobre 2 ahí. ¿Estamos claros? Ahí, raíz de 3 sobre 2. Ese va al cuadrado, ¿no es la? Porque la función dice x al cuadrado aquí, ¿no es la? Más. Ahora viene la y. Que sería y más h. El seno de 30 grados ahora. El seno de 30 grados sería un medio. O sea, va un medio ahí. Todo eso al cuadrado menos x cuadrado. Ahí va un paréntesis. Más y cuadrado. Más y cuadrado. Dividido h. Ese límite va a dar 0 sobre 0. Ok. Ese límite da 0 sobre 0. Usted sabe que para romper esa indeterminación vamos a desarrollar estos productos que están en el numerador. Entonces decimos límite cuando h tiende a 0. Entonces, ¿qué decimos aquí? Un producto notable, la primera al cuadrado, ¿no es la? Decimos x al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda. Miren, me quedaría 2x h raíz de 3 dividido 2, ¿no es la? Más h cuadrado sobre 3 h cuadrado sobre 3 cuartos ahí. Ok, entonces ahora vamos más. Aquí yo voy a tener y al cuadrado, sí, más 2 veces 2 por y por h sobre 2 más h cuadrado. H cuadrado sería h al cuadrado sobre 4. Entonces viene ahora ese menos que está ahí, que es este menos, le cambia el signo a todo aquí. Entonces sería menos x cuadrado menos y cuadrado sobre h.
Entonces ya ustedes saben que en general siempre esto se va a eliminar. Lo que está a la derecha de ese signo se elimina. Entonces ese x cuadrado se anula con ese x cuadrado y este y cuadrado con ese y cuadrado. Entonces yo puedo de una vez ahí sacar factor común, señores, de una vez. Límite cuando h tiende a 0, ¿no es la? Decimos, miren, y aquí se podía eliminar también, se eliminan eso ahí. Sí, ese 2 que está ahí. Con ese 2, ¿estamos claros? Y aquí también, ese 2 con este 2 que está ahí. Ahora vamos a sacar factor común. Vamos a sacar factor común h. Sí, ¿y qué va a quedar? Queda X. Raíz de 3. Vamos a poner esa raíz de 3 adelante. Va a quedar raíz de 3, ¿no es la? XH, ¿estamos claros? X. Raíz de 3x, ¿qué va a quedar? Porque ya la h la sacamos fuera, factor común. Ok, más h, 3h entre 4. 3 cuartos h cuadrado, ¿verdad? No, No, solamente h. Es normal. Ok, entonces, ¿qué más? Está quedando aquí. Aquí está quedando. Esa h está afuera, queda y solamente. Más y. Más y. Y aquí. Es sobre 4. Entre 4. Ok, entonces dividido h ahí. Ya ahí entonces. ¿Qué diríamos aquí en esta partecita? Entonces cancelamos esa h ahí. Se anula ahí y nada, luego lo que vamos a hacer es sustituir ya de una vez. Eso me quedaría ahí raíz de 3. Raíz cuadrada de 3, ¿no es la? Correcto. Y x más 3 cuartos por 0. 3 cuartos por 0 más y más 0 sobre 4. Más 0 sobre 4. Por lo tanto, la derivada de f en 1 va a ser igual a raíz cuadrada de 3x más y. Eso es lo que ese era un ejemplito de la derivada. Ya a ustedes les va a quedar ese a ustedes para la práctica, para la próxima práctica que les voy a asignar. Eso ya ustedes tienen una idea de cómo realizarlo. Acuérdense que estamos grabando la clase, la vamos a subir a YouTube. Entonces vamos a seguir con la teoría del libro aquí, Matemática Avanzada. Nosotros bueno, entonces seguimos, miren. Ahí tenemos cálculo de una derivada direccional. Miren, ya la derivada direccional usted la puede calcular también con esta fórmula que está aquí. Ok. El gradiente multiplicado escalarmente por el vector unitario u. Ok. Ese es el cálculo de una derivada direccional sin necesidad de hacer los límites. Ok. O sea, que ese mismo que nosotros hicimos, que era f de x, y igual a x cuadrado más y al cuadrado. Y el ángulo era θ igual a 30 grados. Nosotros lo que tenemos que hacer es calcular que nuestro gradiente. Entonces, el gradiente, si usted calcula el gradiente de f, ya usted sabe que eso va a ser parcial con respecto de x cuadrado, ¿no es la? X cuadrado más y cuadrado, eso en y, más en j lo mismo, parcial respecto de y de x cuadrado más y cuadrado. Entonces quedaría gradiente de f quedaría entonces aquí en y quedaría 2x, ¿no es la? 2x, 2y
Ya ahí tenemos esa parte, ¿no es la gradiente de f? ¿Y la u quién es? U es coseno. U va a ser igual a coseno de 30, ¿no es la? En i más el seno de 30. Que ya nosotros sabemos que eso es u igual. El coseno de 30, ¿cuánto fue que nos dio? A raíz de 3, ¿no es la? Sobre 2 en i. Y el seno de 30, Un medio. un medio, muy bien. Un medio en j. O sea que la derivada de f en u, usted la puede hacer así, multiplicando esos dos vectores. Realizando el producto escalar. Es un producto escalar ahí. O sea que sería 2x, 2y multiplicado por raíz de 3 sobre 2, un medio. Y ya usted sabe cómo que se realiza ese productico escalar, ¿eh? Ese producto escalar lo realizamos multiplicando ahí. Eso ahí. ¿Cuánto me quedaría? Se va ese 2 con ese 2, ¿no es la? Y queda raíz de 3x. Raíz de 3x. Más y. ¿Cómo? Más y, que es el mismo resultado que nos dio aquí en la pizarrita. Raíz de 3x más y. Ok, entonces ahí tienen la demostración de esa parte ahí. Ellos toman, para hacer esa demostración, se toma esa función g de t igual a f de x más t coseno de teta, coma y más t seno de teta, sea una función de una variable. Consideremos que la x, la y y teta son fijos, o sea, la x, la y y la teta son fijos. Entonces, ¿va a ser función en qué variable? En la variable t. En la variable t. Bueno, yo lo estaba especificando. Si se desea comparar el valor de g' de 0 calculado por dos métodos diferentes. Entonces, aquí están aplicando la definición de derivada que usted conoce de su cálculo 1. La función incrementada menos la función sin incrementar, o sea, 0 más h menos g de 0 entre h. Y va a ser igual al límite. Bueno, esa parte de aquí, eso de aquí viene siendo esta función que está aquí, x más... No. Bueno, ese es el límite de la derivada direccional, ese que está ahí. Ese que está ahí, esa parte ahí. Entonces, ¿qué se está haciendo ahí? En segundo lugar, con la regla de la cadena, ellos le están aplicando la regla de la cadena ¿a quién? A esta expresión que está ahí. A esa que está ahí le están aplicando la regla de la cadena. Entonces están diciendo f sub 1 de x más t coseno de t más y más t seno de t por la derivada con respecto de t, porque t es la variable independiente, más f sub 2 f sub 2 de esa función por la derivada con respecto de t de esto que está aquí. Si se deriva con respecto de t, eso que está ahí, solamente va a quedar la... x más t seno de t. X más t coseno de t. Entonces aquí debió haber sido y. Aquí debió haber sido y más t seno de t aquí en esta parte. Ok. Porque aquí me está x más t coseno de t. Y aquí la segunda función sería y más t seno de t. Entonces, cuando derivan esta parte, ahí aplican ellos la regla de la cadena, señores. El ejemplito que vimos ahorita. Entonces, en esta parte, eso con respecto a t, ¿qué es lo que está dando eso ahí? Este es 0. Y la derivada de t, ¿cuánto vale? Vale 1. Solamente está quedando coseno de t ahí. Aquí están derivando con respecto de t esa parte.
Y entonces, este 0, la derivada de t vale ¿cuánto? 1 y queda solamente seno de teta ahí. Entonces, f sub 1 que está aquí, que ellos no lo pusieron aquí, f sub 1 es la parcial con respecto de x. Y f sub 2 representa la parcial con respecto a y. Aquí los índices 1 y 2 se refieren a la derivada parciales de f con respecto a x más t coseno de teta y a y más t seno de teta respectivamente. Cuando t vale 0, se observa que x más t coseno de teta y y más t seno de teta son simplemente x y y, por lo que si este se convierte, la función 7 se convierte en g' de 0 igual a la parcial con respecto de x por coseno de teta más la parcial con respecto de y por el seno de teta. Entonces nada, aquí se establece ya el producto escalar. Miren aquí las funciones coseno y seno, mirenla ahí. Escalarmente por f de x en y y f de y en j. Ahí se establece ya una pequeña demostración de la derivada direccional, del cálculo práctico de la derivada direccional, que ya ahí te le hice un ejemplito de cómo la van a hacer. La batería de ejercicio están por ahí esperándolo. Por ejemplo, aquí miren ese, si usted se pone a hacerlo usando límite, se complica la situación con ese límite ahí. Porque había que desarrollar ese producto notable y después multiplicarlo con ese que está ahí. Entonces ahí, para estos ejercicios, ya la situación se pone un poquito incómoda ahí. Entonces, ahí por ejemplo, esa es la función, ¿no es la? ¿Qué es lo que hacen? Se busca el gradiente parcial de f en x. ¿Cuánto da la parcial de f en x ahí? Ese 2 con ese 2 da 4, 4x y al cubo. Y aquí tendríamos la parcial de eso con respecto de x, ¿qué sería? 6y solamente. Y la parcial de f respecto de y sería 6x2y cuadrado. Y aquí, con respecto de y sería simplemente 6x. Ahora bien, en el punto 1,1, o sea, me están dando a la x y a la y. Y en la dirección del vector unitario, cuyo ángulo con el eje x es de ¿cuánto? De 30 grados. Pi sobre 6, 30 grados. Mírenlo ahí, que es el mismo ángulo que estábamos trabajando ahorita. Raíz de 3 sobre 2 en I más un medio en J. Entonces nada, ese gradiente, ¿dónde está el gradiente? Este que está aquí. Ese gradiente lo evalúan en qué valores? En 1,1, ¿no es la? O sea que va a dar 4 más 6 sería 10. Y el otro sería aquí 6 más 6 son 12, porque estamos evaluando en 1,1. Por lo tanto, ya ahí multiplicando esos dos escalarmente, mírenlo ahí, el producto escalar de ellos dos me va a dar 5 raíz de 3. Y es un producto escalar, o sea que me da un número real, no tienen que aparecer la I y la J, ¿ves? Y 2 entre 2, 6. Bueno, ese es un ejemplito. ¿Qué más sigue aquí? Ese otro ejemplito, bien sencillo. Aquí se le pone la definición, funciones de 3 variables. Para 3 variables se le pone ahí la definición de la derivada direccional utilizando los cosenos directores ahí. ¿Qué ven? H coseno de alfa más, y más h coseno de beta, z más h coseno de gamma. Creo que gamma. Entonces son los ángulos directores del vector U medido en relación con los ejes X, Y y Z. Y para calcularla, ¿cómo lo pueden hacer? Utilizando el producto escalar del gradiente por el vector unitario. Ok, déjame ver, ya aquí esto ya está bien sencillo. Este es un ejemplito para una función de 3 variables. En el punto, o sea, buscan la parcial en X, en Y, en Z, definen su vector gradiente, evalúan en el punto 1, menos 1 y 2, queda eso. Y luego aquí, ¿qué están haciendo aquí? En el punto, en la dirección
en la dirección 6, 2 y 3. Ellos están buscando aquí el vector unitario. El vector unitario, porque la U, en la definición, U es un vector unitario. Esa U que está ahí, señores, es un vector, mirenla ahí, U es un vector unitario. O sea que ustedes aquí van a normalizarlo. Sería 36 más 4. Eso da raíz de 49, ¿no es verdad? Que da 7, ¿ok? Entonces ya el vector unitario sería 6 séptimos en I, 2 séptimos en J y 3 séptimos en K. Y nada, luego de efectuar es el producto escalar. ¿Estamos claros con eso? Sí. Ok, entonces miren, aquí ustedes tienen que la derivada de f en u es igual a ¿quién? Al gradiente de f multiplicado por el vector unitario. Pero a eso usted le aplica la definición de producto escalar que vimos. ¿Cuál es la definición? Que A por B aquí era igual a la norma de A, norma de B por el coseno, ¿no es verdad? Entonces aquí se aplica esa definición. La norma del gradiente de f, la norma de u, ¿por quién? Por el coseno del ángulo que forman el gradiente y el vector unitario. Gradiente, el coseno de phi. Entonces, ¿qué sucede? Esto vale 1 porque es unitario. Y el mayor valor del coseno de phi, ¿cuál es? 1. La función coseno tiene el mayor valor es 1. Por lo tanto, usted habla de el valor máximo de la derivada direccional. Ese es el valor máximo de la derivada direccional, ¿no es verdad? La derivada de f en u, su valor máximo sería el gradiente de f. Y ocurre cuando u tiene la misma dirección o cuando el coseno de phi vale 1. Entonces, si el coseno de phi quiere decir que el gradiente, el ángulo que forman es 0 grados. ¿Ok? El valor mínimo de la derivada direccional, entonces, ¿cuál es el menor valor que tiene la función coseno? Menos 1. Por lo tanto, el valor mínimo ocurre en menos gradiente de phi. Y ocurre cuando tienen direcciones opuestas. O sea, que usted tiene el vector u para acá y el vector gradiente hacia acá. Menos gradiente de f. ¿Ustedes ven? Que ahí sería cuando ellos forman el ángulo de 180, el ángulo pi. Coseno de pi. El coseno de pi es menos 1. Entonces, con esa teoría, ustedes van a hacer esos ejercicios que están ahí. Por ejemplo, déjame ver. Miren eso ahí. Aquí le piden, por ejemplo, en el 23 o en el 20, vamos a hacer 22. Vamos a hacer 22 ahí. El 22, lo voy a llevar para que lo considere el plano, ¿no? Encuentre la pendiente de la tangente en el punto indicado respecto a la curva de intersección de este plano y grafique además la función dada. Qué fuerte, espérate. Y este ejercicio. Considere el plano que pasa por los puntos P y Q. Perpendicular al plano X y encuentre la pendiente de la tangente en el punto indicado respecto a la curva intersección de este plano. Grafique además la función dada en la dirección Q. Espérate, está raro ese ahí. Ese lo voy a dejar a ustedes para que lo analicen. Así no, profesor, expliqué uno. Expliqué uno, ¿sí, no? Espérate. A ver, considere el plano que pasa por el punto PQ. Plano que pasa por el punto PQ. Perpendicular al plano XY. Espérense que hay que analizar ese ejercicio. Óigame, vamos a ir trabajando. Ustedes me van a calcular. Ustedes van a hacer este ahora. A lo que yo voy analizando el 21.
Ustedes me van a hacer ese ahí, ¿ok? Yo le voy a poner a ustedes, déjame ver, le voy a poner uno como Ay, dice. Le voy a decir, voy a poner este a ustedes ahora. Ese que está ahí. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en ese ejercicio? Usted va a calcular, usted me va a calcular la derivada de f, la derivada de f en u. ¿Cómo? Buscando el gradiente de f, ¿no es verdad? Y luego multiplicar, evaluando entonces el gradiente en ese punto. Este es el punto, ¿estamos claros? X, Y, Z, ¿no es verdad? Y este es el vector, esa es la dirección. Pero a eso ustedes tienen que volverlo como unitario, ¿estamos claros? Cójame la macota y pónganse a trabajar, ¿estamos claros? Van a calcular el gradiente de eso que está ahí. Evalúan el gradiente en ese punto. Y luego a este vector lo vuelven unitario. O sea que la U, ¿cuánto va a ser la U? Su U va a ser igual, eso es 3 al cuadrado 9 y 9, raíz de 18. Eso va a ser, el vector U sería a 0, 3 sobre raíz de 18, 3 sobre raíz de 18. ¿Estamos claros? Ese viene siendo su U, que lo pueden simplificar como en 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. ¿Lo vieron eso ahí? Sí, profesor. Vayan calculando entonces el gradiente ahí. Parcial en X, 2X, tanto. Parcial en Y y luego el producto escalar. Producto escalar U. Ya le hice la U. Solamente tienen que calcular las parciales ahí. Y evaluar. O sea, que eso le va a dar un numerito. Y lo vamos a comparar con los otros compañeros. Voy a beber agua. Pónganse a trabajar, que ustedes tengan ese... Profesor, Dime. vamos a hacer como dice ahí, derivadas parciales de X, de Y y de Z. Claro, usted va a buscar, líder, usted va a buscar la parcial de F, va a buscar su gradiente, que tú sabes que eso es parcial de F en X, ¿no es la? Coma, Sí. parcial de F en Y, coma, parcial de F en Z. Entonces, Sí. después que usted tenga eso, ya ese es su gradiente, esta partecita que está ahí. Pero tiene que evaluarlo en este punto. Ok, esa es la X, Y y Z. Y luego lo va a multiplicar con ese vector. Y ese vector yo lo puedo simplificar un chin más, el vector U, porque el 18 lo podemos poner como 9 por 2, ¿no es la? Entonces ese 9 saldría fuera 3. Quedaría 3 raíz de 2. O sea que esa U me quedaría, miren, U me quedaría a 0, ¿no es la? 0, quedaría 3 y abajo ¿qué quedaría? 3 raíz de 2, 3 sobre 3 raíz de 2. ¿Estamos claros? Porque el 18 sería 9 por 2. Sale 9 afuera como 3, entonces se cancelan ahí. Se cancelan los 3 de ahí y ese 3 de ahí. Y solamente va a quedar que U va a ser 0, 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Ya le hice ese ahí. Ya lo que ustedes tienen que hacer es calcularme esta parte y evaluarme en esos valores. ¿Estamos claros? 5 minutos para hacer eso. Metan mano. Pausa el video. ¿Lo pauso el video? Claro. Lo voy a pausar. Seguimos aquí entonces avanzando. Vamos a hacer ese ejercicio ahora de este lado. En la pizarrita. Minimizamos aquí, movemos esta pantalla. Múdalo ahí. Control V. Ok, me están pidiendo la derivada de... Vamos a calcular el gradiente de F. Si voy a calcular el gradiente sería la parcial con respecto de X, de X cuadrado, Y al cuadrado, 2Z más 1 al cuadrado, parcial con respecto a Y de X cuadrado, Y al cuadrado, 2Z más 1 al cuadrado, parcial con respecto a Z
de x cuadrado, y cuadrado, 2z más 1 al cuadrado. Entonces ahí, vamos a ver aquí. Entonces tenemos, si es con respecto de x, solamente hay que derivar esto aquí, 2x. 2x, y cuadrado, de 2z más 1 al cuadrado, coma, aquí con respecto de y, nada más hay que derivar y cuadrado. Aquí sería entonces 2x cuadrado y de 2z más 1 al cuadrado, coma. Ahora aquí vamos a derivar a z, o sea que aquí hay que aplicarle la cadena. Baja el 2, ok, diríamos x cuadrado, y cuadrado. Entonces aplicando la regla de la cadena, bajo el 2, pongo 2z más 1, al 2 le quitamos 1, o sea queda ahí por la derivada de la función interior, la derivada de lo que está ahí adentro, que es 2. Y ahí tenemos el gradiente ahí, el gradiente de f. Ahora lo evaluamos, el gradiente de f evaluado en el punto 1, menos 1, 1 menos 1 y 1. O sea que nosotros vamos a decir ahí, esto quedaría ahí, como la y vale menos 1, me va a quedar, bueno, 2 por 1, por menos 1 al cuadrado, por 2 por 1, más 1 al cuadrado, coma. 2, La z vale 0. ¿eh? La z no vale 0. Vamos a ver, espérate, vamos para allá ahora. 2 por 1 al cuadrado, ¿verdad? Aquí va menos 1, entonces 2, no, la z vale 1. 1, cabal. La z vale 1. Ah, ok, ahí es el error que tengo. Ok, entonces tengo 2z. ¿Qué 2z? 2 por 1 ahora ahí. 2 por 1 más 1 al cuadrado, ¿no es la? Coma. Ahora va 1 al cuadrado. 1 al cuadrado por menos 1 al cuadrado. Entonces esos 2 con ese 2, voy a poner 4. 4, ¿no es la? Ese 2 con ese 2 ahí. Entonces aquí adentro voy a poner 2 por la z que vale 1 más 1. Entonces vamos a ver qué está dando esto ahí. 18, ¿no sería? Vamos a ver, espérate. Aquí yo tengo, esta parte de aquí da 2. Y aquí adentro me está dando 3. 3 al cuadrado son 9. Y 9 por, muy bien, 18. Coma. Entonces aquí yo tengo, aquí hay menos 2. Y aquí adentro tenemos 3. 3 al cuadrado son 9 por 2, negativo 18, ¿no es la? Coma. Aquí yo voy a tener entonces, eso va a dar positivo ahí. Y aquí tengo 12, da este, ¿no es la? A ver, 2 por 1, 2 y 1, 3 y 3 por 4, 12. Entonces ahí ya tenemos el gradiente de f, de la función. Habíamos quedado que hay que buscarle la norma a ese vector, a 0,3,3, ¿no es la? Y esa norma quedaba, eso sería ahí 0 más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso va a ser igual a raíz de 18. Y la raíz de 18 es igual a 9 por 2, que eso va a ser igual a 3 raíz de 2. 3 raíz de 2, sí. Nada, entonces ahora el vector u va a ser igual a 0 sobre 3 raíz de 2, coma, 3 sobre 3 raíz de 2, coma, 3 sobre 3 raíz de 2. Es el vector u, este es el vector u ahí.
el vector U. Nada, entonces ahí, simplificando esa partecita, quedaría 0, 1 sobre raíz de 2, coma, 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, ya lo podemos ir definiendo ya la derivada direccional como el producto escalar. Ahí. Definimos la derivada direccional. La derivada de f en la dirección U va a ser igual a, entonces, al gradiente de f, producto escalar U. Producto escalar U. Entonces ahí establecemos el producto de 18 menos 18, 12 multiplicado por 0, 1 sobre raíz de 2, y el otro es 12, no, 1 sobre raíz de 2 también, 1 sobre raíz de 2. Entonces, al efectuar ese productico, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener 18 por 0, ¿verdad? Más, no, ¿qué más? Bueno, está bien, menos 18 por 1 sobre raíz de 2, más 12 por 1 sobre raíz de 2. O sea que yo tengo aquí 0 más menos 18 sobre raíz de 2. Menos 2 raíz de 2 menos. Mire. 12 raíz de 2 ahí. Entonces el mismo denominador quedaría menos 6 sobre raíz de 2, o racionalizando quedaría 2 en el denominador, quedaría 2, ¿no es la? Porque se le varía al cuadrado, entonces menos 6 raíz de 2. Simplificado eso ahí, me quedaría menos 3 raíz de 2. Menos 3 raíz de 2. Ahí está. Pueden dejarlo en los dos resultados. O ese que está ahí, lo pueden dejar ahí, o aquí, en esta parte. Ok, entonces, déjame ver. Entonces, el ejercicio que teníamos ahorita, ¿cuál era el? Ese era el 21 ahí. Ahí en el 21. Vamos a moverlo para acá el 21. Y movemos el 21 aquí. Ponemos aquí. ¿Ya? ¿Quién lo hizo el 21? Güey. Nadie lo ha hecho eso. Nadie lo ha hecho. Considero el plano que pasa por los puntos PQ. Tengo el plano que pasa por esos dos punticos. Por esos dos. Perpendicular al plano XY. Encuentre la pendiente de la tangente en el punto indicado. Este es el punto. Punto indicado. Punto indicado es. Punto indicado. Respecto a la curva intersección de este plano, grafica además la función dada en la dirección Q. En la dirección Q. Miren, entonces ahí lo que nosotros vamos a hacer es calcular el gradiente de ese ahí. Vamos a calcular el gradiente de F. Ahí. ¿Cuál sería el gradiente de F ahí? Parcial en X ahí. De X menos Y al cuadrado. Coma. Parcial en Y de X menos Y al cuadrado. Y eso nos está dando ¿cuánto? ¿Cuánto da eso ahí? 2X menos Y ahí. Por 1. Coma. Y esto daría 2X
X menos Y por menos 1. Como vamos a derivar con respecto a Y, quedaría un menos 1 aquí afuera. Menos 1. Ese es el gradiente. Y entonces ahora, después del gradiente, lo que hay que buscar un vector, el vector U con estos dos. El vector U sería coordenada de P menos la de Q. Coordenada de P menos la de Q sería 4 menos 0. 4 menos 0 y 2 menos 1. 2 menos 1. Vamos a llamarle U asterisco. Me quedaría 4,1. 4,1. Entonces lo normalizamos. U va a ser igual. ¿Cuál es la norma de eso ahí? La norma de 4,1. La norma de 4,1. Eso es raíz de... Eso es 16. Ahí de 17. 17. Raíz de 17. Entonces quedaría 4 sobre raíz de 17, coma 1 sobre raíz de 17. Y nada, lo otro que hay que hacer ya es el producto de esos dos. Efectuar ese producto escalar del gradiente de F multiplicado por U. Pero tendríamos que evaluar esto aquí. Habría que evaluar el gradiente ahí. Vamos a evaluar el gradiente de F. El gradiente de F evaluado en el punto 4, 2, 4. ¿Cuánto sería? La X vale 4. La X vale 4, la Y vale 2. Entonces tendríamos 4. Porque Sí, sería 4. 4 menos 2, 2 por 2, 4. Y aquí, 4 menos 2, 2 por 2 son menos 4. Menos. Menos 4 quedaría. Entonces habría que efectuar ese producto. Ese producto escalar, ¿cuánto sería eso? Dame una cosa aquí. Voy a buscar aquí la... Entonces multiplicamos eso ahí. La derivada de F. Miren, quedaría entonces 4 menos 4 multiplicado por 4 raíz de 17, coma 1 raíz de 17. Y eso le va a dar 16 Raíz de 17 menos 4 raíz de 17. menos 4 raíz de 17. Eso es 12. 12 raíz de 17. Esa es la respuesta del libro. Dice 12 raíz de 17. Entonces, ya tienen una idea para hacer 22. Déjame ver. Vamos a seguir avanzando. ¿Y el gráfico? El gráfico. ¿Cuál es el gráfico? ¿Tú quieres Dice hacer gráfico. El gráfico que dice. Grafique además la función dada. Graficar la función dada en la dirección Q. Ya la vamos a ver a ustedes. A ver una cosa, yo puedo. Déjame ver si logro en 3 dimensiones. ¿Cómo la pongo? Z igual. ¿Cómo era? Paréntesis. X menos. Ese es GeoGebra, ¿lo están viendo?
Sí. Sí. Te lo descarga Sí, ahí, mano. ahí, GeoGebra clásica. X menos Y. Cierro paréntesis al cuadrado. Me muevo aquí. Al cuadrado. Esa era la gráfica. Esa era la función. Lo que pasa es que le puse Z aquí. En vez de f de x, y le puse Z. Ok. Y ahí tienen la gráfica más o menos. Yo la puedo girar eso ahí. Miren ahí. Los puntos eran 0,1. 0,1. Y el otro era 4,2. Bueno, ahí tienen una idea más o menos, ¿oyeron? Faltaría graficar los otros punticos. Déjame ver una cosa. 0,1. Mira el 0,1 allá donde está. Ese es el 0,1. Míralo allá donde está. 0,1. Les voy a graficar ahora el punto. El otro. 4,2. Vale, gente. Vamos a ver ese puntito donde está. 4,2. Ahí está. Este era el punto Q. ¿Cómo hay uno? ¿Será Q? Lo que se está buscando es la derivada en esa dirección, en ese punto ahí se va. ¡Ey! Seguimos avanzando. ¿Vieron? Vamos a seguir avanzando aquí. Ahí le puse más o menos la gráfica. Grafica además la función dada en la dirección Q. Habría que trazar una línea recta. Una línea recta que une esos dos puntos. Bueno, los ejercicios, ustedes van a llegar hasta aquí, hasta el 30 que ustedes van a llegar, ¿ok? Entonces, lo impar. Entonces, miren, sí, pero ustedes tienen que hacerme el 22 aquí, espérate, hey, tienen que hacerme este, pues ya yo le hice 21. Entonces, miren. Profesor, tomártelo entonces en la práctica. Lo pone como una nota, aclarando, hagan este. Háganlo todo, mejor será, más le vale, ¿oyeron? ¿Cómo así, profesor? Ya sabemos. Miren, Usted aquí. dijo impare. Está bien. Encuentre un vector que proporcione la dirección en que la función dada se incrementa más rápidamente. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Aquí lo que ustedes van a calcular es el gradiente. Eso es la parte de el valor máximo de la derivada direccional. ¿Dónde ocurre? En el gradiente en la norma del gradiente de la función. ¿Y en cuál dirección? En la dirección del gradiente. O sea que para esos ejercicios, por ejemplo, para el 24, ¿qué usted va a calcular? Su gradiente, la norma del gradiente. Eso le va a dar el valor máximo de la derivada direccional. Eso lo vimos aquí, en esta última parte. El valor máximo de la derivada direccional, ¿dónde ocurre? En la norma del gradiente. ¿Estamos claros? ¿Y en qué dirección ocurre? En el vector gradiente, con un signo de más. El valor mínimo, que son los ejercicios que están más adelante, aquí va el valor máximo. Bueno, mire,
la función dada decrece más rápidamente. Esto va a ser el negativo, menos la norma del gradiente de f. ¿Estamos claros ahí? Para hacer este ejercicio van a calcular la norma del gradiente de f. Y en la dirección, ¿en cuál dirección? En menos el gradiente de f. Pudiéramos hacer uno. Vamos a llevarnos uno de esos 20. Vamos a llevarnos uno. Nos vamos a llevar el... El 27 está bien. No. Ay, yo voy a hacer la tarea de ustedes. No. Espérate. Tienen que trabajar ustedes. ¿Qué pasa, ingeniero? Miren ahí esa cosita ahí. Vamos a calcular. Van a hacer el 27 entonces, está bien. Ustedes hacen el otro. El gradiente de f, 27 estamos. A la parcial, hay que buscar ahí el gradiente, que sería la parcial con respecto de x, de tangente, de x cuadrado más y cuadrado, coma, parcial con respecto de y de la tangente de x cuadrado más y cuadrado. Ok, vamos a ir derivando eso. ¿Cuál es la derivada de la tangente, señores? La derivada de la tangente. Se calculó. Secante cuadrado. Secante tangente. ¿Qué es secante tangente? Ponte a estudiar, muchachos, te va a partir. Secante cuadrado. Secante cuadrado. La derivada de la tangente, secante cuadrado, por la derivada del ángulo, que es 2x, coma. Aquí lo mismo, pero con respecto de y sería secante cuadrado del mismo ángulo, x cuadrado más y cuadrado, por 2y. Ese es el vector gradiente. Entonces nada, ahora decimos, ¿qué decimos ahí? Hay que evaluar. Eso es pi sobre 6. ¿Cuánto es pi sobre 6? 180 sobre 6. 180 sobre 6, 30 grados, ¿no es la? O sea Sí. que tenemos, ¿qué vamos a tener aquí evaluando esa cosita? Secante cuadrado de, ahí sería entonces, porque la x, ¿cuánto vale? X vale raíz cuadrada de pi sobre 6, o sea que sería raíz cuadrada de pi sobre 6 al cuadrado más raíz cuadrada de pi sobre 6 al cuadrado, coma, lo mismo, secante cuadrado de, espérate, me faltó algo ahí. ¿Qué faltó? Por 2x. Muy bien, por 2x. Viene, mándale el link a ti. El link a ti. Güey, por 2, entonces x es raíz cuadrada de pi sobre 6, coma. Entonces tenemos lo mismo, secante cuadrado de la raíz cuadrada de pi sobre 6 al cuadrado más pi sobre 6, digo raíz cuadrada de pi sobre 6 al cuadrado, multiplicada por lo mismo, 2 raíz cuadrada de pi sobre 6. Y nada, entonces, ¿cuánto da eso? Aquí adentro se va ese con ese, ¿no es verdad? Se va ese cuadrado con ese, pero sabemos que pi, eso es 30 grados, más 30 grados sería 60. Sería entonces el secante cuadrado de 60 grados, ¿no es verdad? Y ese 2 pi sobre 6 viene aquí adelante. 2 raíz cuadrada de pi sobre 6, coma. Lo mismo aquí. 2 raíz cuadrada de pi sobre 6 multiplicado por secante cuadrado de 60. ¿Cuánto es la secante cuadrado de 60?
Acuérdense que se anula eso ahí con eso, ¿verdad? Entonces va a dar pi sobre 6 más pi sobre 6. Pi sobre 6 más pi sobre 6. Eso va a dar 2pi. 2pi sobre 6. Y entonces ya mitad y mitad me quedaría pi sobre 3, que sería 180 entre 3, 60 grados. 180 grados dividido 3 serían 60 grados. Ok, entonces sería calcular el coseno de 60. Secante cuadrado. ¿Okay? Eso es la secante. Secante 1 sobre coseno. Exacto, 1 sobre coseno. Coseno de teta. Entonces, yo sé que el coseno de 1 sobre el coseno de 60. El coseno de 60. 2. Eso es cateto del triángulo. El triángulo que teníamos ahorita. Así. Era 2. Aquí va 1. Aquí está, ok. Ahí están los 60 grados. Un medio. Entonces eso ahí entre 1. Por lo tanto, la secante arriba. es la cosa. Secante sería ahí. Secante de 60. Quedaría 2. 2. 2 quedaría. Pero como va al cuadrado, ¿verdad? 4. Entonces sería 2 a raíz cuadrada de pi sobre 6 por 2 al cuadrado, ¿verdad? Coma. Y lo mismo aquí también. 2 raíz cuadrada de pi sobre 6. Entonces aquí sería también 2. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. ¿Y eso está dando cuánto? 8. Eso está dando 8 raíz cuadrada de pi sobre 6. Coma. 8 raíz cuadrada de pi sobre 6. Entonces habría que buscarle a eso ¿qué? La norma. ¿Cuál es la norma de eso ahí? Hay que buscar la norma, el valor máximo de la derivada direccional. ¿Eh? La norma de eso, la norma del gradiente. ¿Cuánto va a dar eso? Eso va a dar 64. sería entonces, cuando le va al cuadrado, eso me va a dar 6,4, ¿verdad? 6,4 4 pi sobre 6. pi sobre 36, ¿no es la? Más 6,4 pi sobre 36. Por lo tanto tenemos... ¿Cuánto va a dar eso? Vamos, ¿cuánto va a dar eso? Factor común. 64 pi sobre 36 por 1 más 1. Sí, por 1 más 1. Entonces sale de fuera. Sale 8 raíz de pi. 8 raíz de pi sobre 6 y raíz de 2. Profesor, Dímelo. pero el 6 está dentro del radical. O sea, yo supongo que no sería 36. Exacto, va entonces 6. Quedaría entonces... Quedaría ahí, 64 sobre 6. Sí. No, entonces aquí Ahí. ¿Qué me quedaría entonces? Aquí vamos a ver. Esto es un 6 aquí abajo. 6, el mínimo común denominador. Entonces nada, eso ahí sería 2. Esto me quedaría 2 y aquí 3. No estoy viendo bien eso. Ahí que vamos. ¿Qué quedaría? Ahí 2 cuadrado. sobre
64. Pero bueno. Quedaría entonces 64. Y esas rayas que están saliendo ahí. Quedaría entonces 64 sobre 6 pi, y entonces aquí tenemos 2. 2. Mitad ahí, me quedaría raíz de 64 pi sobre 3. Y ese 64 sería 8. 8 raíz cuadrada de pi sobre 3. 8 raíz cuadrada de pi sobre 3. Entonces, ¿qué más? Ya eso quedó esa parte ahí. Pero sería negativo, ¿ok? Porque aquí, cuando la función dada decrece, ¿ok? O sea, que el valor mínimo de la derivada direccional sería con un menos ahí, menos. Menos ahí, va con menos ahí, al final va con un menos, ¿ok? Entonces, déjame ver qué más, para ya no alargar tanto el video este. Miren, lo otro que sigue, eso de plano tangente y líneas normales, está en la sección 3.6. El gradiente va a ser un vector ortogonal a una curva de nivel. Por ejemplo, a esa curva de nivel que ustedes están viendo ahí, esa curva de nivel que está ahí, f de x, y, z, f de x, y igual a c, es una curva de nivel, y tanto x como y dependen de la t ahí. ¿Ustedes están viendo? Tanto x como y dependen de t. Se aplica regla en la cadena. Ahí. ¿Qué dice la regla de la cadena? La parcial de la función con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la parcial de la función respecto de y por la derivada de y respecto de t. Eso que está ahí se puede expresar como un producto, mírenlo ahí, como un producto escalar. Por lo tanto, está quedando que de x de t y de y de t viene siendo ¿quién? R'. Y el gradiente son las parciales respectivamente de f con respecto a x con respecto a y. O sea que el gradiente es un vector ortogonal. Acuérdense que cuando el producto escalar es 0, es un vector ortogonal. Entonces sale el vector ortogonal ahí. Y si es una superficie, eso es cuando es curva de nivel. Si es una superficie de nivel, entonces es un plano tangente. Pero aquí el gradiente, ahí en ese caso viene siendo un plano, un vector, viene siendo un vector normal a ese plano tangente que está ahí arribita. A ese plano ahí. Ok. Nada, eso ahí, eso es bien fácil ahí. Déjame ver aquí. No, miren aquí la formulita ya. Plano tangente, ecuación del plano tangente. Eso es igual que la ecuación del plano que ustedes vieron. ¿Cuál es la ecuación del plano que nosotros vimos? R sub 0 R punto N, ¿no es verdad? Igual a 0. Ahora, ¿quién va a ser la N de nosotros ahora? El gradiente. El gradiente de la función. Después todo lo otro sigue igual. R sub 0 R. Lo único que cambió que en vez de la N ahora de nosotros va a ser el gradiente de F. Y la línea normal es esa que va ahí. Esa es la línea normal que viene siendo, acuérdense la ecuación vectorial de la línea recta. R igual a R sub 0, ¿no es la? Más el vector dirección por el parámetro t. Pero ahora, así como la n es gradiente de f, el vector dirección va a ser gradiente. O sea que r va a ser igual a r sub 0 más el gradiente de f. El gradiente de f multiplicado por el parámetro t. Esos son los ejercicios de la 3.7. Miren, por ejemplo,
Esa parte ya ustedes la hicieron, señores, ¿oyeron? En la práctica que yo le puse a ustedes, bosquejen la curva o superficie de nivel que pasa por el punto indicado. Esa parte de curva de nivel y superficie de nivel, ¿ok? Esa variable f de x, y es z. Entonces ustedes van a sustituir, por ejemplo, 6, ¿cuánto vale la x? La x vale 6, menos 2 por la y que vale ¿cuánto? 1. Por lo tanto me está quedando que vale a 6 menos 2, 4. Por lo tanto, ¿cuál es la curva de nivel que ustedes van a graficar ahí? 4 es igual a x menos 2y. Y todo el mundo sabe qué es lo que representa eso. Una línea recta. Eso es una línea recta ahí, que en x vale 4, 1, 2, 3 y 4. Y en y vale negativo 2. Negativo 2. Sí. 0, negativo 2. 1 y 2. Esa viene siendo esa curva de nivel. Bosqueje la curva de la superficie de nivel para el punto indicado. Evalúan el punto, encuentran el valor de la z, que viene siendo el f de xy. ¿Ok? El f de xy. Y ya después grafican la ecuación. Vamos a ver los ejercicios de plano tangente. Ecuación del plano tangente, ese que está ahí. Pero este ejercicio es más completo. Debe el 33, es más completo. En el 33 encuentra las ecuaciones paramétricas de la línea normal y vamos a encontrar de una vez del plano tangente. Entonces calculamos el gradiente. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Usted va a expresar eso como una función f. O sea que usted va a decir f va a ser igual a x cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado. Más z cuadrado menos 4. ¿Me están siguiendo? Sí. Ok, entonces ahora vamos a calcular el gradiente. El gradiente de f, rápidamente calculamos la parcial en x, son 2x. Aquí serían 4y. Y aquí serían 2z. 2z, ¿verdad? Ya tenemos el gradiente, evaluamos en el punto. ¿Cuál es el punto ahí? 1 menos 1 y 1. Entonces el gradiente de f, sería entonces ahí a 2, ¿no? Es la 2 por 1, 2. 4 por menos 1, menos 4 ahí. Coma, y aquí tendríamos 2 por 1, 2. Ya yo tengo el gradiente, o sea que si yo voy a buscar, ahí no me lo piden, pero si yo voy a buscar el plano tangente, ¿qué es lo que usted va a hacer? Ojo, sencillo. Usted va a decir, este es el punto R sub 0. ¿Ok? O sea que usted va a decir x menos 1, coma, y más 1, me siguieron ahí, coma, z menos 1, y lo van a multiplicar por ¿quién? Por este vector. Por 2 menos 4 y 2. Y lo igualan a 0. Y ya eso le va a dar, ¿qué le va a dar eso? El plano tangente, ¿qué le va a dar? 12x menos 4y ese menos 4 que está ahí, ¿no es la? Vamos a multiplicar esa y. Menos 4y. Y ese 2 va a multiplicar esa z más 2z. Más 2z. Y eso va a ser igual. ¿Ustedes saben qué va a ser igual a eso? Miren. Ese 2 con ese menos 1 da menos 2. Ese menos 4 da menos 2. Entonces ese menos 4 con ese 1 da menos 4. O sea que tengo menos 2 y menos 4 tenemos. Y ahora ese 2 con ese menos 1, ¿cuánto está dando? Menos 2 también. Por lo tanto, me está dando menos 8 y pasa al otro lado positivo, 8. Ese es el plano tangente, que no lo pedía en ese ejercicio, pero se lo agregué para que ustedes vieran cómo es que van a hacer tu ejercicio del 15 al 24. ¿Estamos claros? Ahora, la línea normal, ellos me piden, aquí me están pidiendo, encuentra las ecuaciones paramétricas de la línea normal. La línea normal, sencillo, miren, R, línea normal, la línea normal. Línea normal sería R igual a R sub 0
más el gradiente de f multiplicado por el parámetro t. O sea que aquí yo voy a tener x, y, z, y eso va a ser igual. ¿Cuál es el punto? El punto va a ser 1 menos 1 y 1. Oh. El punto va a ser 1, menos 1, 1. Más el parámetro t multiplicado por ¿quién? Por el gradiente. ¿Cuál es el gradiente? 2 menos 4 y 2. 2, menos 4, 2. Ok, ya entonces yo le voy a asignar esas dos prácticas, la 3. A ver, le voy a asignar estas dos. 3.5 y 3.6. 3.5, 3.6. Entonces, ya esta parte de divergencia y rotacional, que es bien fácil, eso lo pudiéramos ver en la próxima clase. Miren, la próxima clase nosotros la vamos a dar el lunes. El lunes nos vamos a conectar, no sé si pueden, a las 6 de la tarde, de 6 a 7 y media. Díganme a ver, para programar. Por mi parte, Sí, profesor. Sí, correcto, podemos a las 6. Perfecto. Entonces la vamos. un examen esa hora. ¿Tú tienes examen? Yo tengo un examen a esa hora. Pon otro día, profesor, pon otro día, martes, miércoles, un día que los muchachos puedan. El martes yo tengo clase de Tú te la puedes poner si quieres. Tengo examen el martes. Profesor, póngalo para el Usted no puede miércoles. el mismo lunes a las 3 de la tarde, si puede. No, eso es muy temprano. Yo me despierto a las 2 de la tarde. Pero la pueden ver mañana. El profesor que la grabe y la suba, como él hace. No, hay que darle en vivo la clase. ¿Por qué no lo puede el lunes a las 6 de la No noche? puede la mañana. Profesor, yo digo para los que no puedan, si usted la da el lunes a las 6, el que no pueda, que la vea en YouTube. en YouTube, exacto. Bueno, también sí. Vamos a darle el lunes a las 6. Entonces, cuando usted termine de su examen, Si no, el lunes en la mañana puede No. ser. Hay personas que trabajan, recuerden. No, en la mañana no. Sí, no puede, no. La podemos dar el lunes a las 6, vamos a dar una hora. Pero se puede hacer como dice Profesor. a las 6 y que se grabe. Usted puede dar la clase. Pausa el video. Donde usted va a ver que nadie tiene que ponerse. Sí, que lo pause. Pausa el video, profesor. El video, ya está todo grabado ya. Por eso, páusalo. Pero ya no hay que pausar porque ya sé que Sola, por Classroom. Por el Classroom le voy a mandar el link también de esta grabación. Miren, entonces, para el examen, miren cómo es que se va a dar el examen, señores. ¿Saben cómo es que vamos a dar el examen? Miren cómo es que se va a dar este examen aquí. No se escucha malísimo. No se escucha bien. Apaguen los micrófonos para que el profesor diga. Miren cómo es que vamos a dar este examen nosotros ahora. Está grabando, profesor. Por la práctica, maestro. Estoy grabando ahí yo. Miren cómo es que vamos a dar el examen aquí. Miren. Ustedes se van a sentar en su casa, sí, ven, miren. ¿Usted está viendo? Cada tema usted lo va a copiar en una hoja de maquinilla. Ok. Copia el primer tema, una hoja de maquinilla. El segundo tema, otra hoja de maquinilla. Entonces, después usted se sienta tranquilo. Me pone la cámara así como yo la estoy poniendo. ¿Usted ve? Con sus dos manos, tranquilo, su mascota, todo su libro, y usted se pone a trabajar. Ahí, papá. ¿Estamos claros cómo es que se va a dar el examen? Sí, Ya ustedes saben, es así. vamos a tener. Profesor. Pues nada, nos vemos entonces. Nos vamos a juntar el lunes. ¿Estamos claros? El lunes, sí. ¿Y qué tiempo te va a dar para el examen? ¿Cuántas horas? 3 horas, la hora de clase. 3 horas, tranquila. 3 horas, 4 horas, 15 horas. Miren. Profesor. Un examen. Ey, se me cuida. ¿Cuál plataforma? Disculpen, ¿cuál plataforma usted va a utilizar? Aquí mismo Zoom. Y entonces le voy a habilitar para que lo suban por el Classroom. ¿Estamos claros? Está bien. Profesor, el examen Falta mucho considerado. para el segundo parcial. ¿Oyeron? Faltan como ¿Va a dar segundo parcial, 2 profesor? semanas, ¿ok?
Ok, para prepararse un estudiante. Exacto, 2 o 3 Y semanas. los temas, los temas. El segundo parcial. Los Profesor. temas, de la 3.1 hasta la 3. Creo que hasta la 9 o 3.10. Profesor. Estudiando. Profesor. De realizar una maratón. No van a esas 3 horas. Profesor, pero tenemos Haga 6. ese examen. No, porque son Ay, corticos Dios, los temas. demasiado tema. No, eso ustedes se lo aprenden. ¿Cuántos tenemos faltan, profe? Miren, Dame en el cómodo, profesor, que estamos con la cabeza marca. Está bien, profesor, está bien. El examen Voy a de la dejar práctica. asignado ahora aquí en la Profesor. reunión. Profesor, pero yo pensaba que tú ibas a